Y diga conmigo, Dios quiere manifestarse. Y en el libro de Juan, capítulo número 14 y verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Diga, y me manifestaré a él. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos que tú nos guíes en este tiempo que vamos a estar compartiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de la manifestación de Dios, yo quisiera que usted antes también comprendiera lo siguiente. En el Antiguo Testamento, Dios escogía montes, escogía tabernáculos, escogía templos para allí manifestarse al pueblo de Israel. Pero todo eso era un símbolo o una, diríamos, un anticipo de lo que realmente Dios quería. Porque luego en el Nuevo Testamento el Señor, a través del apóstol Pablo, agrega de que Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Eso significa entonces que pareciera un poco contraproducente que antes Dios determinara hacer templos, tabernáculos, y que luego diga que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero la realidad es que lo que Pablo está dando a entender es que en el tiempo en que ya él estaba hablando esto, era porque ya el Señor había venido a la tierra y había dicho que Él tenía que irse para que viniera el Consolador, que iba no solamente a estar sobre la gente creyentes, sino también morando en cada uno de ellos. Entonces, definitivamente cuando nosotros pensamos en lo que es la manifestación de Dios, definitivamente tenemos que pensar primeramente en que Él nos ha hecho a nosotros templo del Espíritu Santo. Dígalo conmigo, yo soy templo del Espíritu Santo. Eso lo dice en el libro también de Primera de Corintios, en el capítulo 6, cuando Pablo está hablándole a los corintios, le dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Quiere decir que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero también cuando hablamos de la presencia de Dios, tenemos que entender lo que dice la Escritura, de que Dios es un Dios omnipresente, es decir, Dios está en todo lugar. Es decir, Dios está dentro de nosotros, pero también está en todo lugar. Entonces, dentro de este concepto, ¿por qué Dios está en todo lugar? Bueno, porque todo ha sido creado por Él, y por creador que Él es, entonces la presencia de Dios está en medio del mundo. Pero también tenemos que mirar la siguiente, diríamos, manifestación de la presencia de Dios, y es la manifestación cuando un pueblo que es entendido de lo que es su presencia permite que la manifestación del Señor sea en él y a través de él. Diga eso conmigo: la manifestación de la presencia en mí y a través de mí. Entonces quiero que usted comprenda esas tres formas. Dios está en todo lugar, Dios está dentro de ti, pero Dios también quiere manifestarse a través de ti. Y se lo pongo en esta forma: Dios ha determinado manifestarse solamente a través de la iglesia. Y esto es muy importante, porque si la iglesia entonces no se manifiesta
en alguna medida entonces la manifestación divina no va a suceder como Dios ha planificado. Inclusive en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice que la creación misma gime, dice, esperando que la manifestación de los hijos de Dios. Dice que la creación fue sujetada a esclavitud. Todo esto producto de lo que fue el pecado original, donde entonces la creación en alguna medida está superditada a un plan diabólico para destruir la misma creación de Dios. Y entonces lo que está dando a entender el libro de Romanos es que la creación está esperando que la iglesia se manifieste, que la iglesia en alguna medida pueda evidenciar el poder de Dios, porque entonces el poder de Dios manifestado a través de la iglesia hará que la creación que está sujeta sea llevada a libertad. Quiero que comprenda eso. Entonces, ese capítulo o ese verso que aparece en el libro de Romanos, capítulo 8, se refiere, yo diría, a niveles de manifestación de la iglesia. Una iglesia que estando acá en la tierra se manifiesta y que entonces está provocando que la humanidad vaya alcanzando libertad. Y un segundo nivel de manifestación, que es cuando la iglesia sea llena de la manifestación de Dios y que Dios entonces la levante. Y una iglesia que es llevada a reinar juntamente con Cristo, entonces será una iglesia que provocará que toda la creación totalmente sea libre. Dos niveles, podríamos decir, dimensiones de la manifestación. Una que es el hecho de que usted manifieste a Dios. Aún ahora esa manifestación estará provocando que la creación sea libre. Si la iglesia en Los Ángeles se manifiesta, en alguna medida estará provocando que Los Ángeles sea libre. Si la iglesia en Los Ángeles se manifiesta y la iglesia en los Estados Unidos se manifiesta, hará que entonces Estados Unidos como creación de Dios vaya alcanzando libertad. Si la iglesia en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en Costa Rica, en el mundo entero está manifestándose, entonces el mundo entero estará alcanzando una libertad que Dios quiere que alcance. Quiero que usted comprenda esta parte. Es decir, que usted y yo permitamos que el Señor se manifieste a través de usted y de mí. Hará cambios sustanciales en todo lo que es la creación del mundo. Hará cambios espirituales, pero también en lo natural. Por eso es que cuando no se entiende esto, la iglesia entonces no se manifiesta y entonces el diablo sigue haciendo su trabajo. Se lo pongo en esta forma. Aunque el diablo quiere hacer lo que es su plan, que es matar, robar y destruir, una iglesia que no se manifiesta es una iglesia que no está ejerciendo oposición a lo que el diablo quiere hacer. Pero una iglesia que se manifiesta es una iglesia que se opone, es una iglesia que le está diciendo a Satanás: aún hay un Dios que tiene el control, aún hay un Dios que tiene el poder, y ese poder y ese control lo evidencia el Señor a través mío. Entonces, el acontecer del mundo, lo negativo que pueda suceder en el mundo, tiene que ver en algún sentido por una iglesia que no se está manifestando. La manifestación de la iglesia, una definición de esto, pero antes de entrar acá, vamos entonces al libro de Juan que leímos, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, hay una
hay dos evidencias del amor que usted le tiene a Dios, según lo que aquí se desprende. Hay dos evidencias de que usted y yo amamos a Dios. La primera es que obedecemos sus mandamientos, porque dice: el que obedece mis mandamientos me ama. La obediencia es una evidencia del amor que usted y yo le tenemos a Dios. Hay momentos en que Dios dice en su palabra: ya yo no quiero tantas palabras. Ya yo no me convenzo con que usted venga y se congregue y levante sus manos y me cante. Yo quiero ver evidencias del amor que tú tienes por mí. Y la mayor evidencia de que usted ama a Dios es que obedece sus mandamientos. El Señor en varios textos bíblicos nos refuerza esta verdad. En uno de ellos dice: porque este pueblo me ama de labios, pero su corazón está lejos de mí. En otros momentos cierto nivel de queja para con el pueblo, porque el pueblo entonces venía al templo, venía a los tabernáculos, ofrecían sacrificios, ofrecían ofrendas, pero luego se alejaban y no hacían de acuerdo a la voluntad del Señor. Repito entonces la verdad que quiero dejarle en su corazón: la mayor evidencia de que usted ama a Dios es que usted le obedece a Dios. La mayor evidencia de que usted obedece a este hombre como su pastor es que usted también obedezca. Es decir, estamos hablando de principios de autoridad, de amor. Si usted ama a esta iglesia, obedece lo que en esta iglesia se manifiesta, y así por lo consiguiente. Pero sobre todo es el amor a Dios. Dios dice: si hay gente que son mi pueblo y me aman y me obedecen, entonces yo me manifestaré en él. Entonces la segunda muestra evidente de que usted ama a Dios es que Dios se manifiesta a través de usted. Número uno, le obedece los mandamientos, y dos, que usted permite que entonces Dios se manifieste. ¿Por qué? Porque usted tiene la presencia aquí adentro. Y le repito, ¿qué es una manifestación? Una manifestación divina es la evidencia externa de que usted tiene presencia. Repito, manifestación es evidencia externa en lo exterior de que usted tiene la presencia dentro de usted. Entonces, Dios quiere que su presencia se manifieste a través suyo. Y una persona que ama a Dios le dice: Señor, Señor, yo quiero ser un canal para ti. Yo quiero ser un instrumento para ti. Yo no quiero que tu presencia sea solamente mía. Yo quiero que a través mío el mundo, los poderes espirituales sepan que tu presencia está manifiesta a través mío. Dos evidencias importantes: obediencia y permitir que Dios se manifieste, porque Él está dentro de usted. Luego entonces, cuando hablamos de lo que es la iglesia, muchas veces entendemos un poco incorrecto esto. Y le menciono algunas formas de orar que hacemos. Por ejemplo, oramos y decimos: Señor, mándanos tu presencia. Por ejemplo, le decimos: Señor, que tu presencia descienda. ¿Sí o no? O decimos: Señor, manifiesta tu presencia. Podemos inclusive decir: Señor, que tu presencia baje sobre nosotros, que tu presencia baje sobre este culto. Oramos así. Pero yo quiero decirle que esa oración no del todo están correctas. Porque para que Dios descienda,
para que Dios se manifieste, para que realmente se perciba la presencia de Dios, usted tiene que haberla dejado manifestarse. Repito, oramos y le decimos: Señor, que tu presencia descienda, que tú, Señor, te manifiestes en medio del culto. Y el Señor dice: es que no has entendido de que mi manifestación no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Se lo pongo así: usted puede estar en un lugar donde inclusive haya pecado, en un lugar, hablemos por ejemplo de una iglesia, donde en esa iglesia lo que se respire sea incluso sequedad, frialdad, incluso muerte. Pero si usted manifiesta la presencia de Dios, no solamente usted está evidenciando que usted no depende de las circunstancias para evidenciar la presencia, sino que el hecho de que usted la manifieste trae vida en ese momento o en ese lugar donde hay sequedad, pecado, inclusive muerte. No sé si me captan, hermanos. Pero el hecho de que en una reunión como esta Dios se manifieste no depende de Él. En un principio depende de usted y de mí. Porque la presencia está aquí y yo la dejo salir. Y cuando la presencia sale, entonces en el ambiente la presencia se percibe, porque usted la dejó salir. Diga conmigo en esta hora: yo soy portador de presencia. Usted es portador. Cuando usted, por ejemplo, en el caso mío personal, cuando yo, por ejemplo, vengo acá a una reunión, tomo el micrófono, y esto lo puede hacer cualquiera de ustedes, pero le hablo de mi convicción. Mi convicción es que yo soy portador de presencia, y entonces cuando vengo acá o tomo un micrófono, lo que estoy haciendo es decirle: Señor, quiero ser canal, quiero ser instrumento. Y entonces cuando dejo que la presencia de Dios se manifieste, entonces soy consciente de que entonces en el ambiente hay una presencia, porque personalmente permití que Dios se manifestara a través mío. ¿Lo entiende así? Ahora, esto cada uno. Entonces, la manifestación de la presencia que usted y yo percibamos en una reunión como esta no depende de si Dios quiere o no quiere. Dios quiere. Depende de cuánto usted quiere dejar que Dios se manifieste. Porque a veces estamos pensando de que Dios es el que tiene que hacer. No, es usted y yo los que tenemos que hacer. Ya Dios lo hizo. Ya el Señor murió en la cruz. Ya el Señor dijo: os conviene que yo me vaya, para que entonces mi espíritu esté en vosotros, y estando en mi espíritu en vosotros, ustedes han sido habilitados, capacitados, para que entonces donde ustedes estén, mi presencia se manifieste, si ustedes lo dejan hacerlo. Por eso repito lo que dije: dos evidencias de que usted ama a Dios es: número uno, que obedece a Dios, y dos, que usted permite que la presencia funcione o se active, se manifieste a través suyo. Yo en lo personal soy consciente de que donde yo llego, llega la presencia de Dios. Es mi convicción, yo espero que sea la suya. Que tener la convicción de que donde tú llegas, donde tú estás, y permites que aquellos ríos de agua viva fluyan, definitivamente, si los ríos fluyen, entonces aquello que está allí será inundado del río de Dios que brota a través de un corazón que le obedece y que entiende que es portador de presencia. Los ríos fluyen.
Y aquellos que estén alrededor, que tengan sed, serán saciados. Aquellos que necesiten que Dios se manifieste y les toque, serán tocados por causa de que tú permitiste que la presencia de Dios fluyera a través tuyo. Somos portadores de presencia. Usted no necesita templo. Usted no necesita instrumentos. Usted no necesita cosas a nivel terrenal o reales, o diríamos aspectos, instrumentos humanos o naturales. Usted lo que necesita es obedecer a Dios. Esa es la cosa. Entender, hermano, que los que aquí cantan todo, que cuando subimos aquí somos portadores, y lo que yo deje que fluya, entonces va a hacer que la nube del Señor descienda, que la presencia de Dios se manifieste, porque yo lo dejé que se manifestara primeramente en mí y a través mío. Esa es la verdad, hermano. Así que algunos cuando oran le dicen: Señor, manifiesta tu presencia, llena tu presencia. Algunos inclusive pueden cantar ese canto que cantamos: amamos tu presencia. Pero ¿cuánto realmente amamos la presencia? Si a veces no la dejamos manifestarse en nosotros. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, hay varios aspectos que quisiera mencionarles. Uno de ellos es, número uno, porque entonces hubo un corazón que quiso obedecerle a Dios. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, número uno, es porque hubo un corazón mínimo que quiso obedecerle a Dios para que aquello sucediera. Número dos, cuando la presencia de Dios se manifiesta, es porque Dios tiene entonces propósitos en aquello. Y entre los propósitos principales de por qué Dios se manifiesta es porque Él quiere traer salvación. Porque Él quiere también traer evidencia a los creyentes que están allí, que esa persona es portadora de presencia. En otra forma se lo pongo: ¿cómo sabrá la gente que usted y yo somos cristianos? Porque la presencia se pone en evidencia y la gente dice: este tiene a Dios. No por palabras, sino por la manifestación de la presencia. Y esa persona, aún siendo inconversa, va a decir: esta persona es portadora de presencia de Dios, porque lo que está manifestando no es fuerza humana, no es por su habilidad, es porque Dios está con él. Y si Dios está con él, es evidente que así sea. Número 3, porque Dios tiene también en su propósito evidenciar al diablo de que hay gente en esta tierra que lo tiene a él, y que por cuanto lo tienen a él, el diablo una vez más sabrá que ese que los venció a él en la cruz está dentro de ellos, y entonces también lo van a vencer. Número 4, será evidente en la manifestación del Señor a través de nosotros, de que entonces somos sus hijos y que Él nos está respaldando. Usted, por ejemplo, llega a un hospital y hay una persona enferma, y entonces usted dice: voy a orar. Pero en la forma en que lo estamos hoy estudiando, es como que usted le dijera: Señor, voy a dejar que tu presencia se manifieste a través mío. Y lo puede Dios hacer a través de un tiempo de adoración, de oración, lo que Dios le guía a usted a hacer. Y cuando entonces aquella persona está allí en ese lugar y comienza a orar, comienza a ministrar a Dios, entonces hay una presencia que llena ese lugar, porque hubo alguien que ¿qué hizo? Que dejó ¿qué?
la presencia saliera de él. Y entonces esa persona, cuando está allí, quienes están allí y aún el enfermo, podrá decir, realmente Dios respalda a esta persona. Entonces la presencia evidencia el respaldo de Dios. La presencia también lo que quiere mostrar es la voluntad del Señor. Cuando Dios se manifiesta es porque Él quiere hacer su voluntad. Dígalo conmigo, cuando Dios se manifiesta es que Él quiere hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es salvar, sanar, liberar, bautizar, llenar con su Espíritu y otras cosas más. Entonces, si por ejemplo, cuando en un lugar como este o en cualquier momento usted y yo permitimos que la presencia de Dios se manifieste, usted tiene que saber que cuando eso sucede es porque Dios quiere hacer su voluntad. Quiere decir que Dios a los que están allí, si no son salvos, los quiere salvar. Si hay gente enferma, los quiere sanar. Si hay gente que está esperando un milagro, Dios va a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque su voluntad es salvar, sanar, libertar. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando usted deja que la presencia se manifieste, la voluntad de Dios va a ser hecha en esta tierra como se hace en el cielo. Una evidencia de que la presencia del Señor está, de que la voluntad del Señor está, de que usted está siendo respaldado, de que usted es un siervo de Dios, de que usted es una sierva de Dios. ¿Por qué? Porque Dios respalda a sus ungidos, Dios respalda a aquellos que Él llama, a aquellos que Él escoge. Diga, levante sus manos y diga, yo he sido un escogido, yo he sido un llamado por Dios, yo he sido comisionado por Dios. Usted es una persona separada para Dios, usted es una persona que Dios le dijo, yo te llamo para que seas portador de mi presencia y que donde tú vayas mi presencia se manifieste y mi voluntad sea hecha, y que aquellos que usted tenga allí a su alrededor que necesiten ser salvos serán salvos, aquellos que necesiten ser sanos serán sanos. ¿Por qué? Porque Dios manifestó su presencia cuando tú la dejaste fluir y su voluntad fue hecha. Oh, cuando usted entiende eso, hermano, usted sabe el poder que hay en levantar las manos. Usted entiende el poder que hay en la adoración. Es cuando usted entiende que su oración no solamente tiene poder porque usted la dice en el nombre de Jesús, es que su oración es una de las formas en que Dios utiliza para manifestar su presencia. Y entonces aquella oración que usted hace, usted sabe que hay virtud, que hay poder de Dios que está saliendo a través de esa oración, a través de esa adoración, porque usted sabe que es portador de la presencia y usted determinó obedecer a Dios y manifestar la presencia a través de usted porque usted lo ama. Y usted le dice, Señor, yo solamente quiero ser un canal, un instrumento en tus manos para traer tu presencia. El asunto de la presencia de Dios no es solamente un aspecto que tiene que ver con un de repente de Dios, como que Dios dice, hoy me voy a descender aquí y mañana no, y lo voy a hacer en otro lugar y así. Tiene que ver con creyentes que entienden. Tiene que ver con creyentes que tienen revelación. Con creyentes que saben el poder que mora dentro de ellos, que hace que los demonios tiemblen. Vaya conmigo al libro de Isaías. Isaías, vamos a ver, capítulo número 6. Libro de Isaías, capítulo 6. Una de las cosas que hace la presencia de Dios
la manifestación de la presencia de Dios es traernos a nosotros y a los que estén en un determinado lugar la convicción de pecado. Cuando usted tiene presencia, en alguna medida, esa presencia le pondrá en evidencia el pecado existente. Verso número 1 del capítulo 6 de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué es lo que estaba experimentando Isaías allí? Presencia de Dios. Él tuvo una experiencia con la presencia de Dios. Y entonces, verso número 5, ¿qué fue lo que provocó la experiencia en Isaías de la presencia de Dios? Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces Elías reconoce que es un hombre pecador, porque la presencia pone en evidencia el pecado. Verso 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, digo: he aquí es que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Varios pasos aquí, sencillos. Número 1, había presencia de Dios. Número 2, Isaías vio y palpó la presencia. Número 3, se convenció de pecado. Y número 4, entonces él permitió, por causa del llamado que existía, permitió que entonces el Señor lo santificara. Y número 4, alguien que ha visto la manifestación de la presencia, alguien que reconoce que es pecador, pero que permite que Dios le limpie, esa persona será instrumento en las manos de Dios para que Dios le use. ¿Lo ven allí, hermanos? Es cuando usted entiende de por qué Dios lo salvó, por qué el Señor permitió que los carbones tocaran tu boca, por qué el Señor permitió que la sangre del Cordero te limpiara, para que tú, reconociendo tu necesidad de Dios, para que tú, reconociendo que eres una persona que sin Dios no podrías hablar de que no eres pecador, entonces esa persona que reconoce presencia, que sabe que Dios la limpió, esa persona al llamado de Dios le dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Es como que usted le estuviera diciendo: Señor, envíame donde se requiera que tu presencia se manifieste. Si tú me quieres llevar a un hospital, a una cárcel, a este país, a este otro país, a esta ciudad, a esta familia, Señor, llévame. Yo quiero obedecerte. Yo quiero que tú manifiestes tu presencia a través mío, porque yo reconozco que era pecador, pero que por tu sangre he sido limpiado, y por eso quiero ser instrumento en tus manos para que tú hagas la obra a través mío. Eso es, hermano. Quien ha sido limpiado de sus pecados le sirve a Dios. El que ha sido limpiado, el que ha experimentado la presencia de Dios, es una persona que reconozca que tiene presencia para hacerla evidente donde vaya. Y esa es tu responsabilidad y la mía. Cuando vienes a la iglesia, cuando vas a tu trabajo, donde tú estés, tu responsabilidad es manifestar la presencia de Dios. Y eso era lo que el Señor hacía.
Él se movió de un lugar a otro allá y fue a donde estaba aquel hombre endemoniado para manifestar la presencia. Él llegaba a un lugar, a otros, y la presencia se manifestaba. Habían algunos que no creían. Habían algunos que inclusive lo cuestionaban, pero ellos sabían que él tenía algo. Por eso aquel hombre, Nicodemo, aunque era un fariseo, vino de noche para que no se dieran cuenta, seguro los otros, que venía y le dijo: yo vengo a ti, maestro, porque yo sé que Dios está contigo. Porque lo que tú hablas y enseñas es algo diferente a lo que nosotros hemos escuchado. Y aquel hombre como que venía a decirle: yo sé que el Padre, que Dios está contigo. En ti hay revelación, en ti hay una palabra diferente, en ti hay una presencia. En ti yo he mirado, como diciendo, yo en ti he mirado, Señor, una presencia que yo no encuentro en el templo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Y entonces el Señor le dice: sí, Nicodemo, yo te entiendo. Yo entiendo que tú ves en mí algo. ¿Y sabes lo que ves en mí? Es que el Padre está conmigo. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Le dice, y entonces inmediatamente le dice, como diciéndole lo siguiente: mira, Nicodemo, y tú puedes tener esto que yo tengo. Y entonces seguramente Nicodemo le dijo: Señor, ¿y cómo yo puedo tener lo que tú tienes? Y le dice: mira, Nicodemo, es que te es necesario nacer de nuevo. Porque solo los que han nacido de nuevo son los que el Espíritu Santo les vivificó su espíritu. Y entonces cuando alguien nace de nuevo, el Espíritu viene y mora en ellos, y ellos tienen entrada al reino y pueden tener revelación del reino y caminar en la manifestación del reino. Si usted ha nacido de nuevo, tiene presencia. Y si tiene presencia y ama a Dios, una evidencia de que usted ama a Dios es que usted deja que esa presencia fluya. Que usted reconoce que hay pecado, que hierras, que eres débil, que lo que sea, pero tú estás permitiendo que la sangre te limpie, te arrepientes y sigues en el Señor, pero que tu idea, tu propósito en este mundo es ir donde Dios te envíe. Cuando hay presencia, entonces hay entendimiento del pecado y de que Dios se quiere manifestar. Ya el tiempo avancé, no toqué mucho de lo que aquí decía, pero termino con esto. Oramos por avivamiento. Queremos que haya avivamiento en las naciones de la tierra. Y el avivamiento no es otra cosa sino gente que dejó que Dios los quebrara, que Dios los humillara en su presencia, para que entonces el avivamiento empezara a través de ellos. Si usted va a leer las historias de los avivamientos a nivel mundial, se dará cuenta de que todo siempre empezó por gente que quiso que Dios hiciera en ellos y a través de ellos lo que Él quisiera. Aquellos que estaban en el aposento alto estaban allí unánimes, juntos, orando, ministrando a Dios, como diciéndole: Señor, que tu presencia se manifieste en medio de este lugar. Y cuando la presencia vino y los llenó, la evidencia de la presencia fue que hablaban en lenguas.
Y los que estaban ahí reunidos quedaron atónitos, porque dijeron: sobre estos vino algo. Y era presencia. Y cuando la presencia de Dios vino, a pesar de que en medio de ellos había un hombre llamado Pedro, que había negado al Señor, que inclusive el Señor le había dicho que lo iba a zarandear el enemigo, ese hombre cobró el valor que no tenía, porque la presencia te da ser una persona valiente en Dios. Te da la habilidad de someter tu carácter y tu debilidad, porque tú sabes que la presencia es el canal. Tú solamente tienes que dejar que la presencia fluya. Y cuando tú dejas que la presencia fluya, Dios va a hacer lo que Él quiera, hermano. Si tú necesitas algo de Dios, deja que la presencia fluya a través de ti, y lo que tú necesitas de Dios te va a ser entregado, porque es la misma presencia de Dios la que provoca las cosas, y en ti está la presencia. Es que no tiene que ser algo de afuera. Aquellos necesitaban templos, aquellos necesitaban altares, aquellos necesitaban tabernáculos, porque aún no había venido el Espíritu, y por eso ellos tenían que ir a lugares específicos para poder percibir la manifestación de la presencia que venía de afuera hacia adentro, o bien producto de hombres que amaban al Señor y respondían al llamado, y entonces Dios se manifestaba a través de ellos. Pero ellos son solamente símbolos y modelos para que nosotros entendamos lo que nosotros somos en Dios. Usted y yo somos portadores de presencia, y la presencia, cuando se manifiesta, hace lo que Dios quiere que suceda. Si el diablo tiene que salir, saldrá. Si alguien tiene que ser sanado, será sanado. Si alguien necesita un milagro, lo va a recibir. Si alguien necesita ser libre, será libre. Si alguien necesita ser tocado por Dios, será tocado por Dios a través de la presencia que tú manifiestas en Dios. Somos portadores de presencia. Por eso David quería el arca, porque él sabía que el que tiene la presencia lo tiene todo. Pero lo que él tenía era un mueble, y a pesar de que tenía un mueble, hecho de madera de acacia y recubierto de oro, a pesar de que era un mueble, David experimentó la gloria de Dios. Cuanto más usted y yo, si no tenemos un mueble, sino que tenemos aquí adentro la presencia. Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él estaba en presencia, pero no tenía la presencia. Usted tiene la presencia y está en la presencia de Dios. Póngase de pie en esta mañana. Si me ayuda Bexy, o con una música de fondo, o si no, grabada, como gusten. Portadores de presencia. Tú eres un portador de presencia, oh Espíritu Santo. Nosotros, decía Luis Chipateco hace algunos meses que vino, es que nosotros somos gente que provocamos cambios. Somos gente que traemos luz donde hay tinieblas. Traemos vida donde hay muerte. Traemos santidad donde hay pecado. Traemos salvación donde hay condenación. Traemos sanidad donde hay enfermedad. Porque somos
portadores de presencia. Cuando Isaías dijo, Señor, pero yo soy hombre inmundo de labios, él lo que estaba reconociendo es que como ser humano pecaba. Porque esto no es producto de tus obras, no es producto de cuántos ayunos o cuántas cosas tú hagas o lo que sea. Todo eso ayuda, pero eso es producto de la gracia de Dios, de un escogimiento de Dios. He estado enseñando en los alimentos de que usted y yo fuimos sellados, de que usted y yo hemos recibido las arras. Todo eso es producto de la gracia de Dios. Les he estado enseñando de que el Señor viene por una iglesia y usted es iglesia, no por lo bello y bonito que usted sea, es porque el Señor le plació escogerte. Dice, yo os escogí a vosotros, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle, Señor, yo quiero obedecer tus mandamientos. Yo quiero, Señor, que tu presencia sea a través mío. Y Dios lo va a hacer. Poco hemos hecho llamados al altar en estos meses por todo esto, pero quisiera motivarle a que usted venga a este altar y se arrodille y le diga, Señor, hoy yo quiero ser ese instrumento en tus manos para llevar tu presencia donde yo vaya. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.